Estimados estudiantes, bienvenidos a este micro video de la Universidad Técnica Particular de Loja, modalidad a distancia, en la materia de Derecho Penal 1. Yo soy Carmen Herrera Abrán y soy la tutora en esta asignatura. Empezamos, estudiantes. El delito, acto y tipicidad es el tema del presente video. Bienvenidos nuevamente. El acto. El acto o conducta, como se refiere el COIP, es el elemento de hecho inicial y básico del delito. Para que haya delito, lo primero es determinar la corporeidad material y tangible de este ente jurídico. Es decir, el Código Orgánico Integral Penal lo define al acto como la conducta típica, antijurídica y culpable, cuya sanción se encuentra prevista en este código. En cuanto a las limitaciones, existen ciertas limitaciones o condiciones que penalmente no son consideradas como actos y consecuentemente no son consideradas como delitos. Entre ellas se encuentran las ideas, los sentimientos, las meras intenciones, por lo que no se pena a nadie por lo que piensa, siente, quiere, sino por lo que hace. Entre otras también tenemos las condiciones personales, la calidad, los estados de las personas, por lo que no se puede penar a nadie por lo que es, sino por lo que hace. Es importante indicar igual que el acto es única y exclusivamente humano. El acto humano, por lo tanto, debe tener un contenido de voluntad. No se penan los hechos involuntarios. Para ello solicito también revisen lo determinado en el artículo 22 y 24 del Código Orgánico Integral Penal. En cuanto a las modalidades del acto, existen dos: acción y omisión. Tanto las acciones que podemos realizar como las omisiones pueden generar delitos, recordando esto en la gran clasificación de infracciones que se dividen en delitos y contravenciones. La acción o comisión se refiere al movimiento externo que causa daño, mientras que la omisión es no hacer algo teniendo la obligación de hacerlo. Aquí podemos indicar, por ejemplo, policías, militares, médicos, etc. La relación de causalidad es lo que doctrinariamente conocemos como la relación de causalidad. Para determinar esta relación debemos partir desde el análisis de dos consideraciones básicas que se aplican tanto para delitos formales como para delitos materiales. Primera, todo acto con significado penal incluye un resultado. En los delitos formales, el resultado coincide con el acto humano, ejemplo, las injurias, mientras que en los delitos materiales, el resultado es diferente al acto humano. El resultado es una consecuencia de ese acto, ejemplo, el homicidio. 2. Entre acto y resultado debe haber una relación de causalidad. En los delitos formales, acto y resultado son simultáneos, es decir, al mismo tiempo, ejemplo, las injurias, mientras que en los delitos materiales se debe comprobar que el resultado sea consecuencia de ese acto, ejemplo, el homicidio, y de otras causas o factores que puedan intervenir en el mismo. Es importante hablar en este estado de la teoría de la equivalencia de la causa o condición sine qua non. Son causas todas las condiciones, factores y requisitos positivos o negativos que han confluido en la producción de un fenómeno. Quien es causa de la causa, se dice que es causa del mal causado. La teoría de la causalidad adecuada escoge una sola causa, la idónea, y desecha todas las demás que pudieran haber intervenido en la producción del resultado. Es decir, se selecciona única y exclusivamente una sola. La teoría de la causalidad relevante. Esta teoría, en cambio, determina la relevancia jurídica del acto que causó el resultado típico. La teoría de la imputación objetiva, en cambio, le he querido resaltar esta teoría porque es parte de las teorías de causalidad, aunque por su importancia y aceptación se la verá en un subtema siguiente e independiente.
La causalidad en la legislación penal ecuatoriana. No se refiere expresamente nuestro Código Orgánico Integral Penal, aunque implícitamente la señala cuando al definir las acciones o omisiones penalmente relevantes manifiesta que son aquellas que ponen en peligro o producen resultados lesivos, estableciendo la relación causal entre acto y resultado. Ahí, estimados estudiantes, solicito revisar lo que determina el artículo 22 del COIP. Los casos de ausencia de acto, en cambio, son los siguientes. Al hablar de ausencia de acto, debemos indicar que se refiere a que, si no existe acto, no existiría una conducta que sea motivo de alguna sanción. ¿Cuándo se puede generar una ausencia de acto? Se refiere a la fuerza física irresistible, conocida como un abatimiento muscular total de la persona producida por terceros, un sueño natural, es decir, un estado de reposo producido por causas fisiológicas o por un medicamento o droga. El sonambulismo, alteración del sueño que se realizan actos aunque la persona esté dormida. También la sugestión hipnótica somete a la persona a un estado de inconsciencia, por lo que puede ser manejada por su hipnotizador. Los movimientos reflejos, movimientos corporales automáticos de las personas ante estímulos internos o externos. Señores estudiantes, de este tema del acto debemos determinar fundamentalmente que el acto es cometido por un ser humano y se lo comete en un estado de voluntad y de conciencia, por lo que en un determinado momento se lo revisará si es que cumple los requisitos de tipicidad basados en un principio de legalidad para saber si es que es penalmente y jurídicamente sancionable. La tipicidad, señores estudiantes, es un segundo elemento esencial del delito. Es la identificación plena ya de la conducta humana realizada, con la hipótesis prevista y descrita en la ley para ser penalmente sancionable. En la tipicidad hablamos de que tiene funciones fundamentales, entre ellas, basada en un principio de legalidad, que se refiere a que no hay delito sin un tipo legal o penal previamente establecido, en este caso, determinados en el Código Orgánico Integral Penal. La función procesal de la tipicidad se refiere a que el hecho en un momento no puede constituir delito. Cuando esto pasa, el fiscal debe archivar la investigación. En la investigación previa, aquí hay que recordar, señores estudiantes, al momento se puede presentar una denuncia. Esta denuncia puede ser por varias formas de noticias del delito, una denuncia oral, reducida a escrito, una denuncia escrita, patrocinada con un abogado, o una denuncia escrita llevada y presentada en la Fiscalía General del Estado, o a través de un parte policial. Este hecho debe aperturarse una correspondiente fase preprocesal de investigación previa, de acuerdo al artículo 580, en relación con el artículo 584 del Código Orgánico Integral Penal. Si a criterio del fiscal este hecho no constituye delito, puede ordenar y disponer su archivo de acuerdo a lo que determine el COIP, pero sin embargo considera que este hecho amerita el inicio de la primera etapa procesal de acuerdo a lo que determina el artículo 589 en relación con el artículo 595, dará inicio a la etapa de instrucción y en un determinado momento, luego de concluida la misma, si de los elementos de convicción recogidos puede abstenerse de acusar o en su defecto emitir un dictamen acusatorio o un dictamen mixto. Pero si resuelve abstenerse de acusar, el juez deberá dictar un sobreseimiento o ya en juicio se emitirá una sentencia. Pero hay que recordar, si es que el fiscal resuelve abstenerse de acusar, no existirá juicio penal. Los elementos objetivos de la tipicidad. Para que un delito sea sancionado,
debe revisarse que cumpla o que reúna estos elementos objetivos de la tipicidad. El núcleo determina y delimita el acto ejecutado. Es decir, hablamos ahí de un verbo rector que rige este elemento del tipo penal. El sujeto activo, que es cualquier persona o en casos específicos, puede ser en los delitos de robo, por ejemplo, se lo determina cualquier persona, pero existen determinados delitos en los que se dice el funcionario público que, es decir, se refiere a una persona específica, mientras que el sujeto pasivo igual se refiere, puede ser a cualquier persona, pero también en determinados tipos penales se refiere a que deben reunir algunas calidades el sujeto pasivo de la infracción. El objeto material determinado por la ley muestra el inicio de la antijuridicidad. El tiempo, lugar y ocasión deben existir estas referencias para que haya tipicidad, es decir, debe haber un tiempo determinado donde se cometió la infracción, un lugar determinado y la ocasión cuando se la cometió. Los elementos normativos se refieren a presupuestos jurídicos que deben cumplirse para cada efecto de tipicidad. Los elementos subjetivos es el estado de ánimo del sujeto activo. Se refiere fundamentalmente aquí, estimados estudiantes, al dolo y a la culpa. El dolo como el designio positivo de irrogar daño, mientras que la culpa, revísese esto en lo relacionado a negligencia, imprudencia, impericia o inobservancia de la ley. Y las condiciones o requisitos objetivos, que se refiere a que si falta uno de estos elementos no podríamos hablar de tipicidad. En cuanto a los requisitos objetivos, el Código Orgánico Integral Penal, encontramos algunas condiciones o requisitos objetivos, los que han ejemplarizado en el texto guía y si lo revisan, así antes de un proceso de enriquecimiento ilícito de un funcionario público es necesario contar con un informe de auditoría de la Contraloría General del Estado, siendo el informe de auditoría la condición objetiva para que pueda cumplirse este elemento y para que además se pueda justificar los elementos del tipo penal. El aspecto subjetivo del tipo penal, dolo y culpa, como les había indicado, el dolo definido en el artículo 26 del COIP, intención positiva de irrogar daño. Existen algunas clases de dolo. Dolo directo, se desea el resultado. Dolo indirecto, no se desea el resultado, pero se sabe que este resultado será parte de lo que se realiza. Y el dolo eventual, se acepta el resultado como probable del acto. El aspecto subjetivo del tipo penal, la culpa, el artículo 27 del COIP lo define como el deber objetivo del cuidado, que es la forma determinada por el ordenamiento jurídico en que se espera que una persona actúe ante una situación de riesgo para no lesionar un bien jurídico protegido por el Estado ecuatoriano en este caso. La preterintención, estimados estudiantes, se refiere fundamentalmente a, se la considera como una forma de dolo, donde existe la intención de causar daño, pero el resultado es más grave del que se quiso causar. Tipos agravados y atenuados. Aquí, estimados estudiantes, he ejemplarizado con esta diapositiva, fundamentalmente en un tipo penal básico, que lo conocemos como un homicidio. ¿Cuándo podría ser un tipo penal agravado? Cuando se lo hace a lo mejor en horas de la noche, cuando reúne alguno de los elementos del artículo 140 del Código Orgánico Integral Penal. Es decir, se puede convertir en un asesinato. ¿Y cuándo puede ser una forma atenuada del tipo penal básico que es el homicidio? Una mala práctica profesional. Es decir, ¿por qué decimos que es agravado también en cuanto a la pena? Y es atenuado también en cuanto a la pena. Puede ser superior o inferior. Estimados estudiantes, este ha sido el microvideo con el que he podido aportar en cuanto a este tema de acto y tipicidad. Espero que les sea de su ayuda. Les deseo éxitos en esta materia de derecho penal.